Sergio. Y bueno, pues entonces cederíamos el uso de la voz al secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Mario Cimoli, para que nos pueda pues compartir. La CEPAL ha estado, bueno, ya él va a explicar, pero ha estado haciendo una serie de informes que creo que son muy útiles para nosotros como tomadores de decisiones. Entonces, adelante, tiene usted la palabra. Bueno, muy buenos días a todos, honorables representantes de América Latina, los puedo llamar así. Es un gusto realmente de parte mía. Quiero traer los saludos de nuestra secretaria ejecutiva Alicia Bárcena y referir a la importancia de esta iniciativa. Como bien usted ha dicho, Laura, la CEPAL se ha movido rápidamente, hemos hecho un observatorio COVID, hemos hecho las estimas de los números, datos, estamos trabajando con otras instituciones a nivel regional. Como lo OIT hemos lanzado la semana pasada un documento, lanzaremos uno sobre seguridad alimentaria con la FAO. Y yo creo que las palabras de usted, esta iniciativa, llega en un momento muy importante, como lo ha dicho usted y lo ha dicho el presidente de la Cámara de Argentina, Sergio Massa. Es una situación que nos obliga también a repensar el futuro. Y el primer mensaje de la CEPAL, quiero ser muy claro con ustedes, así como el virus es algo que es política incorrecta. Se dan cuenta que un virus no mira si hay política correcta o no. Digamos que la CEPAL en esta pequeña presentación va a tratar de hacer como América Latina, a veces no siendo muy política correcta en el pensamiento, las teorías económicas, tiene que repensar a su futuro y tiene que repensar un modelo de desarrollo y crecimiento que remueva los confines ideológicos que hemos tenido hasta ahora. Y eso para nosotros es muy importante. Ciertas cosas que parecían que eran un dogma no se transforman más en un dogma, ciertas cosas que parecían que había que manejarlas de un cierto modo no lo van a hacer así, y por lo tanto me gustaría abrir el debate con ustedes en este sentido. No voy a entrar en la gravedad ni en definir lo que está pasando sanitariamente, solamente le voy a decir el dato de esta mañana que me parece imponente. Seúl y Corea acaba de cerrar de nuevo Corea acaba de cerrar la capital en cuarentena de nuevo. Esto es un mensaje muy importante, quiere decir que esto no es una cosa inmediata que se resuelva así. Así que démonos cuenta, el país donde esto se pensaba que se hubiera resolvido con un nivel de tecnología vuelve a cerrar. Quiere decir que este problema tiene dimensiones más profundas, más largas y más estructurales. Pero yo sin más voy a tratar de subir la presentación y tratar de pasarla. Si a ustedes les quiero dar unos números que me parecen importantes y tienen que ver con los reportes de la CEPAL. Y quiero cerrar con uno de los temas que me parece realmente importante, que es el tema como de la iniciativa lanzada por la Cámara de México y los demás países, que tiene que ver con este diálogo que seguramente lleva, y espero que sea un puntapié importante, digamos, de la diplomacia parlamentaria hacia la constitución de un regionalismo mucho más fuerte y mucho más potente, y lo voy a explicar por qué. Empecemos con la primera slide. Lo que está pasando ahora, más allá, miren, más allá de lo que uno define, tiene efectos que son directos en el sistema de salud, directos en la economía, indirectos en la economía. Esto afecta no solo a nosotros, pero afecta también a la economía global. ¿Ustedes se acuerdan cuando empezó esto con China y decíamos iba a ser en China, después de China se alargó a Europa, y después de Europa se alargó a Estados Unidos, y después de Estados Unidos se alarga a la región? Se dan cuenta que razonar con un país solo o con una región sola hace razonamiento muy limitado, y que tenemos que pensar esto en un contexto global. Y cómo se golpea, evidentemente esto golpea directamente oferta y demanda en la economía, afecta directamente el sistema de salud, afecta las cadenas productivas, afecta el comercio, afecta todos los procesos productivos y tiene un impacto muy grande en todos los sectores. Es evidente, y todo lo hemos dicho y lo veremos ahora, que los datos sobre empleo y pobreza van a afectar a nivel regional. Pero no, lo que sí no hay que razonar, y por favor me gustaría que esto no se razone y no se vea, o por lo menos pensemos que no es una cosa que se toma aislado. Empezó como una cadena desde Asia, llega acá, se refuerza, y bien como dijo la presidenta Laura, hoy tenemos el hotspot en la región, y bueno, y en este momento hay que leerse eso como un montón de reflexiones. Lo único que les pido, por favor, es que cuando ven este modelo, piensen que cada país y cada región está reaccionando a esto, que nadie es, como bien se dice en Argentina, no es que los equipos que salen a jugar este partido de fútbol son jugadores de palo, que quede muy claro.
Cada país, cada región está armando su estrategia. Europa está armando su estrategia, Asia está armando su estrategia, Estados Unidos, una economía casi continental con Canadá, y está armando su estrategia. Cada jugador en esto está armando su estrategia, está repensando el mundo. Y repensar el mundo en lo que viene no hay que repensarlo con los mismos análisis y la misma teoría, que es lo que me gusta poner a luz. A mí me gustaría que vieran esta figura. Nosotros hemos definido con CEPAL que esta es una de las crisis más igual que la crisis que pasó en el 1930 y en el 1914. Ustedes ven por números lo que está pasando ahora, y con la estimación del 5,3 de la CEPAL, esto claramente es algo que tiene que ver con un proceso muy complejo, muy estructural, que nos lleva a pensar a lo que pasó en otras crisis. Pero las economías son distintas. Hay un nivel de globalización ahora muy alto, hay un nivel de cadenas productivas muy conectadas. ¿Se acuerdan cuando los países decían, no importa? Yo les quiero decir una cosa, cuando todos decían, no importa si usted produce algo en su país, no importa si usted lo hace en su país o no, lo hace alguien en el mundo. Cuando los industrialistas, como los cepalinos, que siempre fuimos industrialistas, decían, usted vuelve a esto de la industria como una cosa. Usted se da cuenta que hoy todos quieren producir porque se dan cuenta que las cadenas son buenas, hay que mantenerlas, pero que también no es la única solución, que se requiere también tener un proceso productivo, una estrategia productiva nacional. Y nos damos cuenta que en este contexto de apertura, adelante una crisis como ustedes están viendo ahora, cada país está reaccionando en un modo muy distinto y muy potente. Quiero solo anunciar, en un contexto de este tipo, con la estimación que se dio ayer sobre Europa, de un menos 12, es claramente que Europa va a buscar, si no digo cerrarse, regionalizarse y tener su industria, y Asia va hacia lo mismo, y Estados Unidos va hacia su industria, y seguramente en esto yo me imagino que México y parte de México va a estar enganchado a ese proceso, y algunas medidas se están haciendo porque es importante, pero también la región de América Latina tendría que mirarse a sí mismo y pensar que cada jugador no es por sí mismo que lo va a lograr. Estos procesos llevan a regionalización de los procesos productivos y acuerdos regionales mucho más potentes. El valor de las exportaciones, usted lo decía bien, Presidenta Clara, el valor de las exportaciones por ahora es a menos 15. Se da cuenta que en un contexto de este tipo, hasta que ya el comercio venía mal antes, la CEPAL decía hay un sesgo recesivo en el comercio no está siendo un driver, hay digamos, un desacople entre lo que era comercio y producto. El producto crecía, el comercio no. En lo que es el export-led no está creciendo como se esperaba. Y una caída del menos 15, sumado a los últimos años, donde el comercio no crecía, evidentemente en las relaciones comerciales de los países, en los procesos productivos de los países, hay que repensarlo, hay que ver cómo nos vamos a insertar. Y la pregunta yo que le hago a cada uno de ustedes es, ¿alcanza que cada país piense por sí mismo que lo va a lograr, o en esto se necesitan escalas mucho mayores, en lo que es negociar comercio y en lo que es activar producción productiva? Comercio es esto. El aumento de desempleo en la región, y esto lo hemos lanzado también con el documento reciente de la OIT, va a ser muy amplio, va a ser de casi 12 millones más desocupados, y esto va a golpear fuertemente la región. Y como sabemos muy bien, ya los datos que se produjeron ayer y dados por la Universidad de Chile, solo en el Gran Santiago la desocupación ya llegó a 15,6, o sea, el proceso está afectando. ¿Y qué afecta esto? Esto afecta muchísimo lo que es el sector PYME, lo que es el sector donde está concentrado el empleo. El 80% del empleo a nivel regional está en PYME. Lo está afectando, lo está golpeando y está haciendo en la parte vulnerable nuestro que muchos de estos empleos caen en una de aquellas áreas de invisibilidad que son la vulnerabilidad de lo que son los informales, del no acceso a la posible de las intervenciones del Estado, nos lleva a una mayor fragilidad del mercado del trabajo y nos lleva a un condicionamiento del mercado del trabajo que no nos gustaría ver, y hay que intervenir sobre esto. Pero esto estoy seguro que la OIT lo va a poner con mucha más atención. Y el otro tema que me parece fundamental, y son las primeras estimas con la tasa de crecimiento de 5,3. Casi 30 millones de personas adicionales en situación de pobreza a nivel regional. Y esto lo saben ustedes mejor porque lo viven cada día, porque viven las demandas. Esto es un dato que nos lleva a la región hacia atrás, que nos lleva a algo que habíamos en algún modo mejorado los últimos 10 años, pero hoy nos damos cuenta que este número es muy grande. Mucha de esa gente va a caer en informalidad, mucho va a ser vulnerable. Ahora, la pregunta que uno se hace en este contexto es cómo se construye una política para recuperar estos puestos de trabajo, cómo se reactiva la economía para que esta gente pueda ser parte de un proceso. La pregunta que yo le empiezo a hacer a ustedes: para recuperar a esta gente, una vez que esté en ese sector, una vez que se las ayude, una vez que estén en algún modo cubiertas sus necesidades básicas,
¿Alcanza con hacer la misma política económica que se hizo hasta a los años pasados? ¿Alcanza con decir, mire, dejemos que esto se va a regular solo, basta exportar, dejemos que se haga una buena macro, que ajuste, dejemos que haga así? O para poder recuperar esto con las enseñanzas que tenemos aquí, sí vamos a necesitar una macro distinta, una política industrial, una política tecnológica, una política productiva. O sea, vamos a tener que repensar al modelo de desarrollo. A mí nadie me puede decir que tener 30 millones de pobreza se saca con el mismo modelo que teníamos antes, que funcionó a veces para tener una tasa de crecimiento elevada, pero sí no transformó el modelo de desarrollo de la región como un modelo inclusivo. Este es un dato muy potente. Tengamos cuenta que esto está hecho con una tasa de crecimiento de 5,3. Si la tasa de crecimiento, como prevemos nosotros, va a ser todavía más negativa, un 6 o un 7, evidentemente estos datos son mayores. Y a este tema se asocia todo el tema de seguridad alimentaria. Si esto pasa a ser un tema de seguridad alimentaria, ustedes se dan cuenta que al tema de la pandemia, al tema económico, le ponemos un tema de nutrición. Entonces el modelo se complica. La pregunta que por favor está en sus manos, y yo digo, ¿esto se resuelve con el mismo modelo? ¿Se resuelve pensando la economía en el mismo criterio? Tenemos que repensar muchos de los modelos y las variables que estamos viendo. Y este es un dato que es fundamental, este es un dato típico o que lo hemos elaborado en CEPAL más de una vez y me gustaría que lo vieran. El producto cae y se da cuenta que la pobreza, miren el último cachito, el producto cae y la pobreza aumenta. Pero miren esto que es muy interesante. Nos tardó 25 años para recuperar la pobreza después de la crisis de la deuda. 25 años. ¿Podemos dejar que el nuevo modelo se tome 25 años para recuperar la pobreza que vamos a generar, que nos va a generar este shock que hemos tenido y con una situación que estábamos a la baja? Yo creo que esto uno no puede, uno no puede pensar que el modelo, las variables, los procesos sean los mismos que nos ha llevado a una situación de un cierto tipo. Hay que repensar al modelo. ¿Qué quieren que le diga? Uno, para recuperar esto, si tiene que recuperarlo, no lo puede pensar sin tecnología, sin trabajo y sin industria. Uno no lo puede pensar sin un mercado de trabajo que esté protegido. Uno no lo puede pensar si no tiene una banca central que se dé cuenta que no solo tiene que intervenir en situaciones de un cierto tipo y tiene que intervenir para que esté y se tenga la liquidez necesaria. Uno no puede pensar en esto, en una restricción externa que tiene la región, sin modificar la restricción externa en algún modo produciendo. Entonces, a mí me gustaría que se queden con este mensaje. Eso recuperar, vamos a perder 25 años para recuperarlo, que quizás esto lleve a inestabilidad política, o vamos a tener que decir, mire, lo que hicimos hasta ahora no funcionó en el modelo esto, no funcionó solo el ajustar, no funcionó no pensar que teníamos que tener industria, no funcionó que quizás necesitamos tener tecnologías y procesos más, no funcionó sin integración regional. Yo quiero decir un tema, des en cuenta la capacidad que han perdido dos países que están representados ahí, México y Argentina, en lo que era la industria farmacéutica que tenían hace 20 o 30 años. Han perdido la industria farmacéutica en gran parte. ¿Pueden seguir perdiendo la industria farmacéutica? Esta es una pregunta. Entonces uno cuando ve esto no puede no razonar a que tiene que construir también. Ahora, yo a mí me gustaría muchísimo que México, Brasil, los países que pueden, que han tenido, tengan una industria farmacéutica a nivel regional y un apoyo científico y tecnológico. Porque la región tiene que saber producir, tiene que poder volver a producir todo el tema que tiene que ver con todo lo que es antibióticos, nuevas medicinas, moléculas, y poder tener una posibilidad de capturar todo lo que son las nuevas tecnologías sobre esto. ¿Puede una región como la nuestra enfrentar crisis que vengan al futuro sin una industria farmacéutica, sin una industria de manufactura que tenga la capacidad de producir los famosos ventiladores? Entonces uno se da cuenta que esto, si dejo funcionar al modelo como estaba y lo dejo, espero 25 años y hago lo mismo, cuando el enfermo, que uno está enfermo, le dice, le doy un caldito hoy y sigue con la fiebre alta. Bueno, ¿y qué dice el médico? Bueno, le doy un caldito mañana y sigue con la fiebre alta. Y bueno, y le di un caldito pasado. Y después dice, bueno, el paciente se murió. ¿Qué pasó? Le dio poco caldito. No, no va por ahí. Porque las mismas cosas no funcionan. Uno tiene que cambiar la política. Y eso es a lo que la CEPAL punta. Así que yo voy a cerrar con un tema y no quiero robarle más tiempo. Ustedes tienen en la mano una de las cosas que es más importante, que es uno de los temas que la CEPAL y muchas organizaciones han pensado. Nosotros pensamos que cada país por sí mismo, sí, claro, puede jugar su partido, pero somos muy chiquitos respecto a una regionalización global muy amplia. Nosotros pensamos que hay que tener en cuenta que hay que construir un estado de welfare. De hecho, la CEPAL propone un ingreso básico de emergencia por 6 meses. Y nos damos cuenta que muchos de los países lo están haciendo y sabemos lo difícil que le cuesta a los gobiernos hacerlo. Pero también sabemos que hay que repensar el modelo. ¿Okay?
Y hay que repensar el modelo teniendo en consideración que podemos hacer esto sin repensar que la región tiene algunos temas estratégicos en el que tenemos que converger. Ciencia y tecnología. La verdad, miren ustedes a lo que son los ministros del Ministerio de Ciencia y Tecnología que tenemos a nivel regional. A veces tenemos buenísimos ministros con recursos que son del 0,2, 0,3. ¿Podemos hacer innovación sin eso? No. ¿Podemos hacer esto pensando que Europa está lanzando una política industrial brutal? Estados Unidos va a sacar una política industrial brutal. Solo doy el dato de hoy de la caída sectorial de Estados Unidos. Cayeron todos los sectores menos la industria de defensa. ¿Por qué? Porque la industria de defensa está haciendo la política industrial. China está haciendo una política industrial tecnológica. América Latina se queda en el debate muchas veces. Recursos naturales sí, recursos naturales no. Ajusto mucho, ajusto poco. ¿Alcanza a razonar así o hay que repensar el modelo? Hay que incidir en la economía mundial. Por ejemplo, miren todo el tema de lo que es la tecnología de información, 5G, ¿qué tipo 5G vamos a asumir? El diálogo del mercado digital regional. ¿Puede América Latina y las pymes de nuestra región exportar un país a otro porque nos damos cuenta que lo digital es importante? Si no podemos dialogar entre país, nadie puede mandar un producto y los bancos nos aceptan la tarjeta de crédito de un país y otro para poder pagar el producto. Entonces, cuando hablamos de lo digital, necesitamos una política de ese tipo. Un mercado de 650 millones de habitantes tiene que estar seguro a perturbaciones y shocks externos que vienen. Y yo lo pienso como un mercado de 650 millones de personas, un mercado que vaya hacia una mayor inclusión, evidentemente. Y se requiere la escala necesaria para eso y se requiere pensar a políticas nuevas. No voy a decir con quién, pero el otro día teníamos una discusión, ayer a la noche, con la secretaria ejecutiva y distintos embajadores de otros países por una cuestión varias. Y todos los países con industrias muy fuertes, nos dijeron que están repensando a considerar la industria nacional como un sector estratégico. No toda, porque no es necesario que vaya toda. Pero seguramente la que tiene que ver con los nuevos manufacturas, con lo digital, con la robotización, con los farma y con esto. Hay un repensamiento nacional y regional hacia reforzar todo esto. ¿Y por qué esto es importante? Porque un Estado social que se quiere construir a nivel regional, una posibilidad de integración de las personas y de inclusión, la posibilidad de llegar a todos, requiere también que la región tenga una industria potente, una industria que pueda crecer la productividad, una industria conectada. No es que todos los países pueden producir todo, pero sí la región puede tener una integración muy fuerte en esto. No me imagino a un mundo regionalizado, y me gustaría que lo vieran ustedes también, con un Asia más fuerte, más integrada con Europa, cada día que se va a reforzar más fuerte su mercado, con una América más fuerte que integra una parte de la región y no toda. ¿Y cómo hacemos para que la región esté dialogando con esa parte integrada en Estados Unidos, pero también que la región tenga su capacidad de responder y tener nuevas propuestas y políticas? Pensar que la región va a salir de esto con una situación de mayor pobreza, menor crecimiento, mayor desigualdad, y pensar que el modelo de actuación, de acción de los gobiernos en lo económico, en lo social, tiene que ser el mismo de antes, creo que sería un error de política. Ustedes que reciben la demanda de la población lo saben mejor que todos nosotros. Y nunca va a haber una sostenibilidad a un sistema que salga de esto con las tensiones que van a tener sin la posibilidad de tener una estructura productiva, una mayor productividad, una mayor integración, un mayor diálogo público-privado que permite integrar la capacidad productiva regional y garantizar trabajos y mayores salarios. Nuestro mensaje final es, esto va a ser difícil, va a ser complejo. Me parece que el diálogo entre los parlamentos, y por eso para nosotros es extremadamente importante, muchos de los parlamentos han tomado iniciativas muchas veces más allá de los gobiernos sobre esto, así que creo que en sus manos está repensar ese nuevo modelo. Y si lo repensamos en cada uno por sí mismo, pensando que en su ombligo, en su proceso lo va a resolver, esta es una crisis distinta, es una crisis que va a haber mucha más regionalización, va a ser mucho más proteccionista, va a ser una crisis que va a remodificar completamente las cadenas globales de valor y va a ser una crisis que va a repensar a lo estratégico. Y no podemos no repensar a todos estos sectores sin tener una integración productiva con individuos, con el trabajo y poniendo una muchísima atención a los sectores vulnerables. ¿Cuál es la preocupación? Que si no integramos a lo que es informal, a lo que son las capas invisibles de nuestra sociedad, este proceso es un tema. Así que política social más política industrial y una política macro que sea repensada a la luz de lo que estamos teniendo y las condiciones estructurales de la región. Así que muchísimas gracias, un gusto para nosotros. Espero que
que así como digo muchas veces, siendo el virus no political correct, a ver si nosotros podemos elaborar políticas a veces que no son correctas respecto al pensamiento del pasado y generar un desarrollo sustentable, más inclusivo y diría con mayor productividad a nivel regional. Y gracias de nuevo por la iniciativa. Muchas gracias, señor Mario Cimoli. Sin duda estas reflexiones son muy valiosas de cara al futuro.